Artículo del semanario César Gil de Brandt en sus 13. Título del artículo. Doble cara. Autor. Américo Zambrano. El miércoles último, en conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte negó que durante las protestas que sacudieron al país en los últimos meses se cometieran ejecuciones extrajudiciales o masacres, tal y como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último y demoledor informe sobre el Perú. Boluarte aseguró que las muertes de civiles ocurridas en las movilizaciones se están investigando en los órganos de justicia correspondientes. Y volvió a defender la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de las que dijo, siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad. Pero una cosa es lo que el gobierno dice en público y otra, muy diferente, lo que argumenta en privado sobre estos mismos hechos. Este semanario tuvo acceso a la respuesta oficial que el Estado peruano remitió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en Washington, a fines de marzo pasado. En el documento de 41 páginas, el gobierno de Dina Boluarte reconoce por primera vez la comisión de posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial. Y da a entender que las fuerzas del orden enviadas a sofocar las manifestaciones a nivel nacional incumplieron las exigencias expresas del poder político sobre el límite de la fuerza. En su afán por zafarse de cualquier responsabilidad, el gobierno entregó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos una serie de presuntas acciones disciplinarias contra los militares y policías que intervinieron en el control de las protestas, las cuales no se habían hecho públicas hasta hoy. Y anunció una reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que sugiere un castigo político a las fuerzas del orden por las muertes ocurridas. En este mismo reporte gubernamental el Estado peruano subraya la necesidad de individualizar las responsabilidades, a partir de las distintas investigaciones preliminares que están a cargo de la Fiscalía. Este argumento resulta relevante porque indica que la estrategia trazada por Palacio de Gobierno apunta a responsabilizar únicamente a los militares y policías que utilizaron armas letales y desobedecieron las supuestas órdenes dadas por el poder político, según la versión oficial. El objetivo es apartar a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola de las responsabilidades penales por los crímenes de 49 civiles en Ayacucho, Puno y otras ciudades del país, según se desprende del informe enviado por el Estado peruano a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a cargo de la jurista mexicana Tania Reneaum Pansi, remitió al gobierno peruano el borrador del informe final sobre las protestas en el país el 28 de febrero pasado. La Comisión Internacional de Derechos Humanos le dio 15 días de plazo al Estado peruano para enviar sus observaciones antes de la redacción del informe definitivo. Luego le concedió una prórroga de 15 días más hasta el 29 de marzo pasado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en ese momento a cargo de José Tello Alfaro, elaboró un informe con 178 observaciones, en coordinación con Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras carteras ministeriales, como Defensa e Interior. La Cancillería se encargó de trasladar la respuesta del Estado peruano a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, organismo internacional que pertenece a la Organización de Estados Americanos, en marzo pasado. El documento del gobierno peruano lleva por título Observaciones al proyecto de informe final de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Una de las 178 observaciones tiene que ver con las supuestas medidas del Ejecutivo para evitar el uso desmedido de la fuerza. El Estado peruano aseguró a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que las declaratorias de emergencia estuvieron acompañadas por exigencias expresas de límites de intervención por parte de las fuerzas del orden, así como por reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. De tal manera que, según la versión que el gobierno le dio a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las muertes ocurridas durante las protestas no se produjeron por decisiones políticas autoritarias, métodos gubernamentales ilícitos o prácticas de represión fuera del marco legal, sino por un contexto de confrontación permanente que se agudizó, al punto de producir consecuencias lamentables.
¿Los militares y policías se volvieron locos y dispararon a matar porque les dio la gana? El gobierno no dice tal cosa, pero reconoce, por primera vez y de manera oficial, que los posibles excesos en el uso de la fuerza militar policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales, según la respuesta que el Estado peruano entregó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La posición del gobierno coincide con una declaración que el premier Alberto Otárola brindó a la Fiscalía de la Nación en febrero pasado. En esta diligencia Otárola manifestó que la ejecución de los planes operativos elaborados para restablecer el orden durante las protestas que dejaron 49 civiles muertos correspondió únicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los fiscales le preguntaron a Otárola si como exministro de Defensa dictó los lineamientos o directivas para la ejecución de los planes de operaciones para el control de los desmanes y hechos violentos en la ciudad de Ayacucho, donde 10 personas resultaron muertas por disparos de proyectiles de armas de fuego el 15 de diciembre pasado. El premier contestó que no y les tiró la pelota a los militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No, en mi condición de ministro de Defensa no es mi competencia dictar las normas que ya están establecidas. Sin embargo, desde el punto de vista político, siempre instruye al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que cumplan con las normas del uso regulado de la fuerza, dijo de acuerdo con una copia de su testimonio en poder de esta publicación. El gobierno aseguró en el informe entregado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que el sector defensa señala que las Fuerzas Armadas han actuado conforme a la Constitución y al marco legal vigente. Sin embargo, el propio Estado peruano reveló que se efectuaron investigaciones disciplinarias y demás acciones contra los militares y policías que fueron enviados a reprimir a los manifestantes en Ayacucho, Puno y otras zonas del país. Entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, según se desprende de la respuesta del Estado peruano a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el gobierno aprobó una serie de reasignaciones del personal militar y policial, lo que incluye a la gran mayoría de jefes de patrulla que estuvieron a cargo de los operativos en las ciudades donde se registró el mayor número de fallecidos. El Ministerio de Defensa informó que el 75% de los 33 jefes de patrulla del ejército que dirigieron las acciones de represión en la ciudad de Huamanga fue cambiado de colocación o trasladado a otra guarnición militar del país. Esto deja por demás claro que las Fuerzas Armadas del Perú han tomado medidas administrativas coherentes con la gravedad de los hechos ocurridos, señaló el gobierno a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Este hecho en particular contradice al premier Alberto Otárola, quien declaró en más de una ocasión que los militares y policías actuaron con profesionalismo y heroísmo durante la recuperación del orden interno en el país. ¿Por qué entonces los cambiaron de colocación? A su vez, según el informe del Estado peruano, el Ministerio del Interior inició acciones previas, no identificadas por los hechos ocurridos el 9 de enero de este año en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, donde murieron 18 personas, 12 de las cuales ni siquiera participaban en las protestas, de acuerdo con una investigación realizada por este semanario. Según la respuesta del Estado peruano, la policía inició una investigación interna por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Andahuaylas el 11 de diciembre del 2022, otra indagación por los enfrentamientos acaecidos en el aeropuerto de Arequipa el 12 de diciembre, 3 investigaciones por los hechos de violencia en La Merced, entre el 15 y 16 de diciembre, un proceso disciplinario por la actuación de la policía en Ayacucho el 15 de diciembre, así como diversas acciones previas por los sucesos ocurridos en Apurímac y Trujillo, así como durante la violenta intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero de este año. Se desconocen los resultados de estas investigaciones internas y acciones disciplinarias. El gobierno ha querido presentarlas a la Comisión Internacional de Derechos Humanos como medidas orientadas al esclarecimiento de la verdad. Resulta extraordinariamente revelador lo que afirma el Estado peruano en el punto número 60 del documento remitido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Al respecto es oportuno señalar que, en la sesión del Consejo de Ministros del 29 de marzo del 2023,
el Poder Ejecutivo tomó la decisión de reestructurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que se concretará en los próximos meses, se lee en el informe. Esto último con el ánimo de perfeccionar los procedimientos internos para hacer más efectiva la protección de los derechos humanos de la ciudadanía en estricta concordancia con los estándares internacionales vigentes, se indica en el documento del gobierno. Una reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía como la que el gobierno ha adelantado en su respuesta oficial supondría el reconocimiento de que los militares y policías actuaron al margen de la ley durante el control a las protestas, tal y como lo indica el informe de la CID, según fuentes militares y policiales consultadas para esta nota. Este hecho contradice la posición expresada por el premier Alberto Otárola el jueves último. Otárola declaró a la prensa que el Ejecutivo defiende la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también la necesidad de llegar a la verdad para encontrar un camino de reconciliación, previo respeto al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por enésima vez, el doble discurso. Un portavoz del Ministerio de Defensa se negó a realizar comentarios para este semanario, mientras las investigaciones estén en curso. Sobre el perfilamiento racias y la discriminación institucional que la Comisión Internacional de Derechos Humanos menciona en su informe final, el Estado respondió que es oportuno señalar que los miembros de las fuerzas del orden en su mayoría son originarios de los departamentos donde prestan sus servicios. Esta condición permite que realicen su labor con mayor reconocimiento y respeto a la identidad cultural y predominante de la zona. Luego, sin embargo, el gobierno insistió con la versión de que el policía Luis Sonco murió quemado vivo dentro de un patrullero el 9 de enero pasado, cuando en realidad falleció por traumatismo encéfalo-craneano por objeto contundente, según el informe de necropsia. Por atar algunos ejemplos, señalamos la situación del miembro de la Policía Nacional del Perú Luis Sonco Quispe, nacido en Yanaoca, provincia de Canas, en Cusco, quien falleció por quemaduras producidas en los ataques ocasionados en las protestas en Puno, insistió el gobierno en su respuesta oficial. El informe final de la Comisión Internacional de Derechos Humanos señala que las muertes de 10 civiles en Ayacucho, el 15 de diciembre pasado, cuando Alberto Otárola era el ministro de Defensa, al ser perpetradas por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. El organismo internacional también concluyó que el 9 de enero de este año en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles, entre ellos algunos adolescentes transeúntes y un médico brigadista, en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre. La posición oficial del gobierno, expresada tanto por la presidenta como por el premier, es que se respetará el informe final de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dado que el Perú es un firmante de la Convención Interamericana, y que se trabajará en la implementación de sus recomendaciones. Pero diversos expertos señalan que este informe podría cambiar el curso de las investigaciones que se le siguen a Otárola y Boluarte por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Fuentes de la presidencia señalaron a esta revista que el ministro de Justicia Daniel Maurate tuvo problemas para hacerle entender a Otárola la necesidad de acatar las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Según esta versión, el premier y la ministra de Relaciones Exteriores Ana Gervasi llegaron a señalar, durante el Consejo de Ministros de la semana pasada, que el informe final de la Comisión Internacional de Derechos Humanos no es vinculante. Esta semana, el premier y el titular de Justicia evidenciaron sus desavenencias por la muerte del ciudadano Víctor Santisteban, quien falleció luego de que le impactara una bomba lacrimógena disparada por un policía en el centro de Lima el 28 de enero pasado. Maurate consideró que, aparentemente, sí hubo una violación de los derechos humanos en este caso. Otárola le pidió que aclare lo dicho. Maurate no llegó a rectificarse del todo y persistió en su postura. La presidenta Boluarte tuvo que llamarle la atención en privado, pero no lo destituyó, ya que Daniel Maurate es un gran amigo de su hermano mayor, Nicanor Boluarte. Este último fue su viceministro cuando Maurate estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Sacar a Maurate en este contexto dejaría mal parado al gobierno que ya se deshizo de José Tello porque se mostró a favor de pedir perdón y apoyar a los familiares de los fallecidos durante las manifestaciones.